Igual que ya ustedes conocen artefactos en otras técnicas de imagen, como radiografía, tomografía, ¿no? Van a ser representaciones de señal dentro de la imagen, pero que no pertenecen a la anatomía normal del paciente. O sea, que no representan una información, digamos, real, ¿no? O que sea de información patológica necesariamente, tampoco. Es una señal falsa prácticamente. O sea, es una señal que más bien puede interferir con el diagnóstico, puede confundir, ¿no? Si bien esta señal es real, o sea, sí se obtiene una fuente que lo origina, no necesariamente su origen está en los tejidos. Y es más, algunas señales, algunos tipos de artefactos que justamente distorsionan el campo magnético, entonces incluso interfieren con la anatomía, ¿no? Y pueden distorsionar también las señales que sí son verdaderas y las puede distorsionar en su representación. Jovencita, ¿estás en clase? ¿Me deja hablar, por favor? Ok, entonces en general hay varias clasificaciones, ya esta no es la única, hay varias clasificaciones. Se puede buscar en un libro, lo clasifica de una manera, otro libro lo clasifica de otra manera. Ve por ahí un seminario de un argentino, un colombiano, un venezolano, lo va a clasificar de otra manera. Entonces, esta es una clasificación que yo propongo, que encontré también más o menos que acomoda, pero no es la única clasificación, ¿ya? Esta es una clasificación más o menos para poder entender a grandes rasgos. Hay algunos artefactos que están asociados con el paciente, o sea, que son originados por el paciente. Hay algunos que están asociados con la fisiología del paciente, ¿ya? O sea, que tiene que ver, que el paciente no lo va a poder controlar porque simplemente está asociado con su fisiología. Hay algunos que están asociados con causas inherentes a los principios de la imagen, ¿no? Y que van a estar ahí, es muy probable que ocurran. Y artefactos también asociados con el hardware, software del sistema de imagen, ¿no? Hay también algunos que pueden ser causados por factores extrínsecos, ¿no? Que vamos a ver también en un momento. Entonces, en realidad, esta es una forma de clasificarlo, pero hay varias formas también de encontrar esto. En los que son generados por el paciente, vamos a tener, por ejemplo, movimientos no controlados, ¿no? O aleatorios, ¿no? Objetos extraños, no metálicos, ¿no? Objetos metálicos también, ¿no? Algunos que surgen de productos cosméticos, ¿no? Maquillaje, tatuaje, etc. Y los que son por tatuajes y destinador de ojos permanentes. Entonces, todos esos los genera el paciente, ¿no? Porque tiene incorporado algo o está haciendo alguna acción. Entonces, movimientos que no son controlados, objetos extraños, objetos metálicos, material cosmético, tatuajes, etc. Dentro de estos, entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, los artefactos causados por metal, ¿no? Como son los que ven ahí, pero estos son causados por metales incluso que son no ferromagnéticos, ¿no? Y dan una imagen. Ahora, no es que el metal tenga esa forma, no. Esto es el efecto que causa en la imagen. El metal no tiene esa forma. El metal de repente es un tornillito, de repente es una plaquita que tiene otra forma. Ustedes quieren ver la forma del metal, hagan una radiografía, una tomografía. Pero por resonancia nosotros no vamos a ver necesariamente la forma del metal, vamos a ver el efecto que este causa deformando la imagen. Y se ve como una zona generalmente de hipointensidad rodeada de una hiperintensidad, ¿no? Es típico, ¿no? Hipointensidad y lo rodea una hiperintensidad. Entonces es un artefacto típico de un metal. Y esto que es un metal no ferromagnético, porque si fuera un metal ferromagnético, el área de afectación es mucho más grande, es mucho más grande. ¿Ya? Entonces, los otros son los artefactos fisiológicos, que tienen que ver con la fisiología del paciente. Hay artefactos causados por la respiración, que en realidad es un artefacto de movimiento, pero que el paciente no lo va a poder controlar. Entonces no pueden decir al paciente que sin respirar 3 minutos. No, artefactos por movimiento cardíaco, no le pueden decir al paciente, señor, su corazón no lata un ratito porque voy a hacer su examen. Para eso es un movimiento. También movimientos peristálticos, ¿no? Para eso se puede contrarrestar a veces con alguna medicación, ¿no? Para disminuir esos movimientos. Y artefactos de flujo, ¿no? Que pueden ser, ¿qué líquidos tenemos que tienen flujos? La sangre y el líquido cefalorraquídeo, principalmente, ¿ya? Son los líquidos que tienen. La sangre tiene flujo rápido, las arterias más que las venas,
y el angiocefalorraquídeo es un flujo lento, pero tiene flujo. ¿Ya? Entonces, en algunos casos va a causar también artefactos de flujo. Los artefactos que son inherentes al proceso de formación de imagen, ¿no? En realidad ocurren en algunas zonas específicas donde hay interfaces de tejido. Y estos son, por ejemplo, el desplazamiento químico, que puede ser de hasta de dos tipos, ¿no? Y los efectos T2, los efectos por el caída de inducción libre en el T2 de cogradiente, ¿no? T2 estrella. Entonces, esos efectos van a causar unas zonas de hipointensidad, ¿no? Como esos que ven ahí en la letra A, ¿no? Tanto los otros que son de desplazamiento químico van a crear algo parecido a lo que mencionaron sus compañeros, algunas bandas de hipointensidad versus otras de hiperintensidad, ¿no? Que se propagan en una dirección. Ahorita vamos a verlos un poquito más de detalle. Y también tenemos algunos artefactos causados por el sistema. En realidad es por algún fallo o, digamos, características, digamos, de cierta manera, limitaciones del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, por las gradientes puede haber alguna imagen fantasma o estas de truncamiento variables que tienen, o corrientes de E también, que son, en algunos casos, cuando los parámetros no son bien ajustados, van a ocurrir este tipo de artefactos. Hay también artefactos debidos a la falta de homogenización, ¿no? Del campo magnético, que pueden causar distorsión geométrica. Eso es porque de repente no se ha hecho un buen proceso de homogenización, incluso desde el shimmy pasivo, ¿no? Y se dan cuenta ya con la puesta en marcha que la homogeneidad en las imágenes no es igual, que hay más señal hacia un lado que hacia otro, ¿no? Pero de repente hay más señal del lado derecho que del izquierdo. Entonces, cuando hace técnica de supresión grasa, se va a hacer mucho más notorio esta falta de homogeneidad, ¿no? Y los efectos también de las ondas de radiofrecuencia, ¿no? Que puede ser por ruido, por baja señal, líneas, ¿no? Falta de homogeneidad, o incluso puede haber algún fallo en la jaula de Faraday que no sea totalmente eficiente y se pueda filtrar una onda extraña, ¿no? También puede pasar. Lo que toca hacer es revisar la jaula, a ver dónde está el problema y subsanar ¿no? Parchar ese pedazo de jaula. El movimiento respiratorio y en realidad cualquier movimiento del paciente, o sea, de la estructura que se está estudiando, va a causar este artefacto de movimiento, digamos, ¿no? Comúnmente, pero que en la literatura lo menciona como muestreo erróneo de fase. Ese es el nombre, digamos, técnico, ¿ya? Pero en sencillo es un artefacto de movimiento que se va a visualizar como imagen fantasma, ¿no? En el sentido de la codificación de fase, ¿sí? Entonces, cuando la codificación de fase está en sentido, por ejemplo, antero-posterior, y ustedes obtienen una imagen que demora varios segundos o minutos, pero y el paciente está respirando mientras se hace esta imagen, entonces va a salir una imagen, van a estudiar la anatomía, pero con un montón de imagen fantasma encima y que se propaga en la dirección de la codificación de fase. Si ustedes cambian la codificación de fase, en el sentido de este caso, podría cambiarse, puede disminuir, pero no del todo. Entonces, lo ideal en estos casos es buscar una técnica que tome menos tiempo, de modo que el paciente se pueda adquirir las imágenes con apnea, el paciente, siempre y cuando él colabore. O usar técnicas de sincronización respiratoria, que luego ya lo vamos a ver después, donde eso ya queda, digamos, superado, ¿no? Y aún así incluso se puede elegir cambiar la codificación de fase a pesar de esas técnicas que le digo, para mejorar o disminuir o anular totalmente ese tipo de artefactos, ¿no? Entonces no van a tener una imagen de ese tipo, ¿no? Entonces este cambio de posición entre una inspiración hace un muestreo erróneo, estoy mostrando por acá, y todo eso se propaga. Se hace un montón de imágenes fantasmas, líneas, ¿no? Que fíjense que tienen justo la curvatura del contorno de la estructura. El otro artefacto es el artefacto aliasing, o del movimiento, o también le llaman de enrollamiento, o wrap, ¿no? ¿Sí? Es un artefacto que ocurre
cuando el campo de visión, o sea, el campo que ustedes utilizan, es más pequeño que la estructura que están muestreando. Sucede en cabeza, en cualquier parte en realidad del cuerpo puede suceder. Si ustedes utilizan un field of view, un campo de visión más pequeño que la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a usar para toda estructura campo de visión grande? No necesariamente. Lo que tenemos que hacer es jugar con dos parámetros. En resonancia magnética, además de la zona del campo de visión, también se puede elegir una zona de sobremuestreo. ¿Qué quiere decir? Que puedo yo muestrear por fuera de lo que yo voy a ver. O sea, yo encuadro mi imagen en este espacio, porque yo quiero ver de repente un campo de visión pequeño, de repente, por ejemplo, para ver la hipófisis, solamente la fosa posterior, pero como tengo estructuras por delante y por detrás, arriba y abajo, entonces, en el sentido de la codificación de fase, yo tengo que hacer una zona de sobremuestreo que no se va a ver en la imagen, pero sí va a muestrear el equipo para evitar ese artefacto y de modo que cubra toda la zona. Lo otro es en estructuras, por ejemplo, que son un poco más pequeñas, elegir la dimensión en la cual el campo de visión alcanza de sobra. Por ejemplo, una imagen sagital de la muñeca, ¿no? Yo en vez de elegir la dirección cráneo caudal, porque tendría que mostrar hasta el hombro, elijo una dirección antero-posterior, ¿no? O si es un corte coronal, lateral, o sea, derecha-izquierda, en vez de cráneo caudal, porque tendría que, para mostrar la muñeca, hacer sobre muestreo, ¿no? De todo. Bueno, en realidad, ya en la práctica no es hasta el hombro, sino hasta superar el mismo tamaño del campo de visión, ¿no? Para que la imagen que se podría enrollar no salga dentro de la imagen del campo de interés, ¿no? Pero eso también aumenta el tiempo, entonces vamos jugando con los parámetros para que esto no suceda. Esto sucede porque justamente al momento de lanzar el pulso de excitación, excita no solamente el volumen, sino, o sea, en el corte excita todo el tejido que está en la estructura, no solamente la que yo voy a querer representar. En el momento de hacer la lectura, entonces se meten las señales de tejido que está fuera del campo, pero que sí está excitado y está dando señales. Entonces yo tengo que sacarlos haciendo una zona de sobremuestreo o buscando que la codificación de la fase esté en el sentido apropiado para que no me suceda esto. Es muy común este artefacto, ¿no? Ahora, el de desplazamiento químico, ya sus compañeros adelantaron un poco en el seminario, tiene que ver con la diferencia que existe entre la frecuencia de precesión del átomo de hidrógeno que está presente en la grasa y en el agua. Hay una diferencia pequeña, pero esa diferencia, ¿no? Va a causar justamente este tipo de artefactos, sobre todo en las zonas de interfase, ¿no? En las zonas de interfase del tejido, y va a aparecer como una serie de bandas hiperintensas y hipointensas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Este es el desplazamiento químico. Para un lado sale una hipointensidad y hacia el otro lado una hiperintensidad, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, en un corte coronal tenemos una banda hipointensa y aquí tenemos una banda, casi no se nota, pero casi hiperintensa, ¿no? Allá también, por ejemplo, un corte axial de muslo, donde tenemos esta banda por aquí y por acá no se nota tan claro, sino que se confunde ya con la señal de la grasa, ¿no? Esta es una ponderación posiblemente T1, ¿no? Y aquí también en este corte ponderado, ¿no? En T2 tenemos esta banda aquí por este lado, ¿no? Y acá está el hiperintenso, hipointenso, ¿no? Entonces este es un tipo de artefacto que sucede justamente en las zonas de interfase agua-grasa o tejido con grasa, ¿no? Por ejemplo, la grasa perirrenal que está rodeando el riñón y el riñón que tiene ahí bastante átomos de hidrógeno, ¿no? De agua, entonces puede suceder este tipo de artefacto. Hay un segundo tipo de artefacto de desplazamiento químico que no consiste en bandas oscuras, digamos, de hiper e hipo, sino de todo hipo, que es lo que mencionaron los compañeros, lo que viene a ser el artefacto también llamado de fuera de fase o artefacto de desplazamiento químico de segundo orden o segundo tipo. Este ocurre también porque, como hay esas diferencias de fase, en algún momento van a coincidir y van a estar en fase, y en otro momento van a estar en fase opuesta, lo que llaman fuera de fase, que en realidad es en fase opuesta.
¿no? Outface. Entonces, esta fase opuesta va a generar una imagen justamente que da este contorno, también le llaman artefacto en tinta china o tinta india, que es como si hubieran delineado todo con color negro, ¿no? Entonces también se llama así, artefacto en tinta china, y ocurre cuando justamente al momento de hacer el muestreo está en fase opuesta. Entonces por eso se van a usar algunos tiempos de eco específicos para obtener la imagen dentro de la misma fase, ¿no? Que esté coincidiendo la señal del agua y la grasa y no en fase opuesta. Pero en realidad este artefacto luego se ha aprovechado para obtener una imagen que va a dar información, ¿no? de diagnóstica, ¿no? Justamente la imagen en fase opuesta o fuera de fase, que nos va a dar información sobre el contenido graso que hay en algunos tejidos, como por ejemplo en el hígado, ¿no? Para ver si hay un exceso o no de grasa, ¿no? Entonces se hace justamente esta imagen fuera de fase, y en las zonas que hay hiposeñales se presume que hay más contenido graso, ¿no? Y además también esta imagen en fase opuesta o fuera de fase, combinada con la otra imagen dentro de fase o de fase, ha permitido desarrollar la técnica Dixon, que en realidad es una técnica bastante antigua, data de la década del 80, pero que no se pudo desarrollar con éxito por las limitaciones en ese tiempo de la resonancia magnética, y que recién hace unos 8 o 10 años ha vuelto a plantearse ya con toda la modernidad de los equipos, y está siendo bastante utilizada, ¿no? Como una técnica para suprimir tejido graso, ¿no? Pero en realidad es un arreglo, es una supresión matemática, porque coge señales de una imagen fuera de fase y en fase opuesta, y dentro de fase, ¿no? Entonces, en las zonas donde va a haber estos píxeles con agua y grasa, el artefacto se va a ver como una línea oscura, por eso que se ve delineado todas las interfaces, ¿no? Todo está delineado. Ya no es hiperseñal e hiposeñal como el otro artefacto de desplazamiento químico, sino todo es hiposeñal alrededor. Todo esto sucede en secuencias generadas en eco de gradiente, de tipo de eco de gradiente, ¿no? Y estas están ponderadas en P1. ¿Puede ocurrir en P2? También puede ocurrir. Otro artefacto que podemos encontrar es el artefacto de truncamiento, ¿ya? O también artefacto llamado de Gibbs. Esto ocurre cuando el rango de frecuencias espaciales están un poco limitadas, ¿no? Son insuficientes, por así decirlo, para poder codificar la reconstrucción, y ocurre un submuestreo, ¿no? Un submuestreo de datos, o sea que hay muy pocas líneas en el espacio K que se han llenado. Es como que hemos llenado de forma muy insuficiente el espacio K, no le hemos dado la suficiente información, y con eso hemos pretendido hacer una imagen. Entonces sale con estas líneas, y no es que el paciente se haya movido, como ahí también, porque podría pensar, no, se ha movido el paciente, ha temblado y por eso sale así. Y el paciente está quieto, puede estar hasta sedado y sale esta imagen. Entonces lo que sucede es que el espacio K no tiene no ha sido llenado de forma suficiente, porque hay muy pocas líneas que están llenando. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos usando una matriz muy baja. Lo que se corrige es subiendo la matriz, ¿ya? Se puede mejorar esto, y en la práctica sucede de que cambiar, a veces te das cuenta y tu matriz está en el suelo, está una matriz en 180, entonces han bajado porque han querido bajar el tiempo y se han metido hasta con la matriz, ¿no? Han subido el tamaño del píxel, todo para hacer rápido el estudio, y al final se encuentran con ese artefacto, ¿no? Pues, al final, por querer ahorrar tiempo, ahora tienen que hacer más, tienen que repetir la secuencia y encima aumentar la matriz, toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, es mejor revisar bien los parámetros antes de encontrarse con este tipo de artefactos. Es común encontrarlo en secuencias volumétricas, sobre todo, ya ocurre con mayor frecuencia. El otro artefacto es el de susceptibilidad magnética. Ese es el nombre técnico de los artefactos que tienen que ver con la afectación del campo magnético. Comúnmente ocurre con objetos metálicos, ¿no? Objetos metálicos como grapas, lips, dentadura postiza, ¿no? Prótesis dentales, y van a causar una deformación y una área de hipointensidad, ¿no? Por ejemplo aquí
esto que está acá no es porque hay algo acá, es que viene de acá desde la zona del macizo facial. Posiblemente dentadura postiza, ¿no? O brackets, ¿no? Que está aquí, ya no vemos nada y llega, miren, hasta dónde afectar, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer la imagen, luego sale algo como esto. ¿Qué quiere decir acá? ¿Al paciente le falta esta parte? No, es porque hay un metal que está deformando el campo magnético y no permite obtener la imagen y hasta deforma un poco la anatomía. Entonces, pacientes con brackets se tienen que retirar no todos los fijadores, sino sobre todo el alambre que va de lado a lado, ¿no? Claro, para estudios de cabeza y cuello. O sea, macizo facial ni pensarlo, tampoco cerebro, tampoco columna cervical, ¿no? Ni caída oral. No va a salir por esa cantidad. Ahí sí viene rápido, señora, boca. Está rondando así como el coyote de los correcaminos. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, las principales causas son el metal, ¿no? Pero también se puede ver a partir del contenido natural de hierro. ¿No? Mira, acá el metal, ¿no? Cuando es metal ferromagnético, una mancha, ¿no? Entonces también se puede ver a partir del contenido de hierro, acá en el ojo también, una astilla metálica posiblemente, ¿no? Y en una hemorragia, por ejemplo, puede también causar un artefacto susceptible magnética, sobre todo en las secuencias T2. Esto que antes era, digamos, una limitación o se veía como un artefacto, actualmente también se utiliza como un marcador para saber que hay una hemorragia en curso y sobre esas secuencias de eco gradiente, ¿no? Con decaimiento de inducción libre, ¿no? Y se puede detectar fácilmente una hemorragia con estas secuencias de eco gradiente, ¿no? Incluso hay una secuencia ya llamada secuencia de susceptibilidad magnética, ¿no? Es un tipo de eco gradiente donde permite ver justamente si hay o no hemorragias, ¿no? Y también por la susceptibilidad incluso hasta zonas de interfase con calcio y ver si hay calcificaciones, ¿no? En cerebro sobre todo. Otro artefacto también es el cruce de excitaciones por pulsos de radiofrecuencia. Esto ocurre cuando nosotros hacemos cortes contiguos, estamos excitando tejidos que están uno al lado del otro. Y a veces, como los tiempos son tan cortos, ¿no? Entre uno y otro, entonces el tejido que ha sido excitado todavía tiene, digamos, restos de excitación. Entonces hay una zona de cruce de la excitación del tejido. Y esta zona de cruce de excitación, al ser leídos, puede generar una zona, sobre todo en algunas estructuras donde los cortes se cruzan entre ellos. Fíjense, acá estoy queriendo seguir el eje de los discos intervertebrales y entre L4 y L5 se van a cruzar en esta zona. Entonces esa zona de cruce, al mandar los pulsos, va a generar una zona de cruce de excitaciones que se va a ver como una hipointensidad. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, puedes hacer una secuencia aparte para esto y otra aparte para esto para que no haya cruce, realmente ya no va a ser en la misma secuencia. O se puede elegir una opción que le llama adquisición intercalada. Entonces ya no manda todas las indicaciones juntas, sino manda una por acá, otra por allá, otra por allá. Entonces, de ese modo ya no se están cruzando continuamente los cortes en sus expresiones, ¿no? Entonces se evita estimular, ¿no? Los planos de corte que estén contiguos que se producen. Este es otro artefacto que parece así como esa tela gabardina, ¿no? Pana, que es así, con rayitas, ¿no? Y también llaman artefacto de pana, ¿no? Entonces sí, corduroy también, ¿no? Entonces, este es un artefacto cuando hay algunas frecuencias, ¿no? Que están cerca de frecuencias de radiofrecuencia que se utilizan para otras aplicaciones, ¿no? Puede ser un aparato de radio, algún aparato electrónico que está usando cerca y de repente no hay una buena, o incluso a veces estos paneles de luz también, ¿no? Que de repente no ha sido correctamente aislado y justo están vibrando a la misma frecuencia. Por eso es importante cuando, por ejemplo, se quema un panel de luz o algún tipo de luminaria, ¿no? Ustedes no se vayan a la ferretería y lo reemplazan con cualquiera. No, hay que consultar con la compañía cuál es el modelo que no causa vibraciones, ¿no?
y no va a interferir. Entonces uno compra un foco ahorrador, dice, ¿no? Y eso tiene una electrónica asociada que va a causar una vibración y después, por cambiar un foco, valoran todas las imágenes, ¿no? El foco más efectivo es el foco más simple, es el más barato, el de 3 soles, el foco de vidrio, así con su bombilla así en la antigua, ese no vibra. En cambio, los que son ahorradores tienen un montón de electrónica que va a hacer uno. Pero eso en realidad, ¿no? También poner un foco amarillo barato no es, digamos, una solución estética, ¿no? Entonces hay que a veces invertir, ¿no? Ya eso lo ve la institución, en una luminaria compatible para que no cause ese tipo de artefactos, ¿no? Es lo más común, por cambiar un foco mayor en todas las cosas. El otro artefacto es el artefacto de cierre o zipper, que ocurre cuando se mete una onda extraña. Esto puede ser causado porque de repente hay alguna zona de la jaula Faraday que no está correctamente hermética, ¿sí? O de repente blindado. La puerta no está bien cerrada al momento de hacer las adquisiciones. Por eso en la mayoría de equipos se pone un sensor en la puerta que cuando la puerta no está bien cerrada te anula, digamos que no te deja hacer esto, o te avisa, dice no se puede hacer porque la puerta no está bien cerrada, ¿no? Ponen unos sensores ahí en la puerta que cuando está junto ya te permite trabajar, pero algunos lo desactivan, ¿ya? Sí, algunos genios desactivan ese sensor y entonces pueden estar la puerta así medio junta y adquieren su imagen y después sale con un montón de artefactos de este tipo o peores, ¿no? Y dicen, ¿qué ha pasado? ¿No? Llaman al ingeniero, no, pues cierra bien tu puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos, pero hay un montón de ondas de radio que están cruzando, de televisión, radio, Bluetooth, de todo que están cruzando, atravesando por toda la ciudad. Y son mucho más potentes, ¿no? Que las ondas de radio que vamos a recibir nosotros para hacer nuestra imagen. Puede ser, esas ondas de radio vienen desde el Morro Solar, del Chorrillo, del Cerro Pacífico, y atraviesan toda la ciudad, ¿no? Los emisores de radio y de canales de televisión tienen sus repetidoras y de telefonía por todo lado, ¿no? Y son ondas muy potentes versus la onda pequeñita que nosotros estamos recibiendo y deshaciendo. Entonces, obviamente si dejamos la puerta abierta o hay una zona que hay, por así decirlo, un hueco en la jaula, entonces se va a meter tranquilamente, ¿no? Ya, este es otro artefacto, es un poco más raro de encontrar, bueno, es posible, que tiene que ver con la anatomía del paciente, ¿no? Las estructuras que tienen colágeno, ¿ya? Van a tener una configuración de sus moléculas distinta, ¿no? Y tienen una anisotropía, ¿ya? O sea que pueden tener cuando tienen un ángulo que justamente bordea los 55 grados con respecto al campo principal, como por ejemplo tendones en el hombro o el ligamento rotuliano, ¿ya? Sí, ¿no? Justo puede ser tan piña que justo ese ángulo con respecto al campo principal, ¿no? Va a provocar una reducción de las interacciones del spin-spin, ¿no? O sea, de la relajación, y vamos a tener un tiempo de decaimiento T2, ¿no? Que varía respecto al resto, y vamos a provocar un aumento de la ansiedad. Esto de aquí no es un proceso inflamatorio o algo por el estilo, es un artefacto por lo que llaman ángulo mágico, ¿no? Y acá también puede ocurrir en el tendón del supraespinoso, también puede ocurrir, ¿no? Entonces, lo más común es en hombro y en rodilla, ¿ya? Entonces, ¿es por exceso de color? ¿Cómo se corrige? Bueno, cambiando la posición del paciente, no hay de otra. Si lo inclinan un poquito más o cambian la dirección del corte, ya, de modo que no lo agarre con el cambio. Pero solo te das cuenta cuando ya obtienes. Sí, pero como generalmente se obtienen varias series, no una sola, ¿no? Ahora, como digo, no es tan común que ocurra, pero si es que ocurre, ¿no? Hay que corregirlo. ¿Es por exceso de colágeno? No es exceso de colágeno, es simplemente por la dirección que tiene el ángulo que forma con el campo principal. Es un artefacto, digamos así, que puede ocurrir fortuitamente si es que justo el tendón está formando ese ángulo con el campo principal. ¿Ya? Y como el tendón o el ligamento tiene colágeno, esas fibras de colágeno pueden ser afectadas por esta dirección del campo. Sí, coincidencia. Otro artefacto es el artefacto del Moebius, ¿no? Es una combinación en realidad de falta de homogeneidad
con envolvimiento, porque vemos ahí como que la imagen está bien enrollada en los bordes, pero ocurre sobre todo en las zonas más periféricas y en campos de visión grandes, ¿ya? En realidad, en la práctica, estos artefactos, mientras no se metan dentro de la zona de estudio, no nos van a fastidiar. Entonces lo vamos a ver incluso en imágenes, ¿no?, diagnósticas, donde se ha utilizado un campo de visión grande, pero la zona de repente de estudio es el hígado, y en el hígado no está afectado. Entonces, pero vamos a ver en los bordes esta parte. Cuando esto se mete dentro, ahí sí, ya hay que modificar algunos parámetros para evitar eso, o hacer una mayor cantidad de cortes, o modificar algo en el posicionamiento del paciente, ¿no? Entonces puede pasar también con falta de homogeneidad del campo, ¿no?, o incluso porque el paciente está chocando sus brazos contra el borde del campo, ¿no? En campos de visión grandes. En campos de visión grandes sobre todo por eso. Los artefactos de flujo, estos ocurren justamente por un movimiento periódico, ya sea de la sangre o del núcleo cefalorraquídeo, ¿no? Entonces van a constituir lo que se llama un artefacto de entrada de flujo. Esto después se va a aprovechar para generar un tipo de imagen que son las imágenes angiográficas, ¿no? Pero en este caso, que no son imágenes angiográficas, que no están ajustados, pueden generar dos tipos de, o sea, pueden generar imágenes fantasmas. Por ejemplo, por el líquido cefalorraquídeo. Tiene un flujo lento, pero está ocurriendo esto no es la otra. Sí, hacia arriba, la otra está aquí. Ahora, la otra también puede ser pulsante y va a generando también artefactos. Depende de los tiempos de eco, de repetición que uno use, ¿no?, sobre todo el tiempo de eco, y eso, si justamente coincide con el flujo, va a generar este tipo de artefacto, ¿no? Entonces se puede evitar, ¿no?, o también se puede cambiar la dirección de fase para que el artefacto ocurra en otro sentido, ¿no? De repente me estorba en ese sentido, pero en otro sentido no me estorba, entonces cambio la dirección a la hora de... Pero hay que pensarlo bien, qué otras cosas también pueden variar, ¿no? Entonces, esos artefactos de flujo. Ahora, hay técnicas también para saturar el flujo, ¿no?, dentro del equipo. Hay opciones de, dicen, saturación de flujo. Bueno, hay una opción para disminuir artefactos de flujo, por así decirlo, y se activa esa opción y puede disminuir este tipo de artefactos, ¿no? Pueden ser anulados. O colocar lo que son bandas de saturación, y después vamos a ver eso ya con la planificación, en la zona justamente donde están estas estructuras que generan flujo, y se va a reducir. O sea, como que se anula la señal en ese lugar donde se genera el flujo. Otro, también del líquido cefalorraquídeo. Ven aquí, esta línea es mentira. No es que aquí haya algo, ¿no? Acá debería ser así como aquí, ¿no? Hiperintenso, es un T2. Pero aquí ven una línea hipointensa, ¿no? Ese es un artefacto de flujo. ¿Ya? Aquí también. ¿Ya? Esto no es que ahí haya algo, que ahí se ha quedado algo, o una capa o algo. No, es un artefacto de flujo. Entonces eso es una imagen que no es real. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Déjame ver si no nos quedamos acá en el artefacto de flujo. Nos faltaba el último. Este es otro artefacto de flujo que puede ser también propagado, ¿no?, en la dirección de codificación de fase. Entonces, a veces, ya les dije, podemos pensar que para que no se nos enrolle la imagen, en este sentido, ¿no?, usamos el otro sentido, pero tenemos un flujo, un vaso. Entonces, evitamos el enrollamiento, pero nos aparece un artefacto de flujo. Entonces, ¿qué hacemos? A veces de repente vamos a sí o sí usar el sobremuestreo de fase en el sentido para que no se enrolle y digamos, en el sentido que se nos podría enrollar, pero tenemos la otra herramienta que es el sobremuestreo, y con eso evitamos el artefacto de flujo, ¿no? Porque este vaso que está en este sentido se propaga de esa manera, ¿no? Entonces, igual aquí también se puede propagar a veces así o así, y eso va a generar vamos a tener que manejarlo con el uso de parámetros, eligiendo en qué sentido cambiamos la dirección de fase, la dirección de frecuencia, ¿no? O colocar alguna técnica de saturación de flujo.
¿Ya? Entonces nos quedamos aquí y ya la próxima semana estamos con el detallamiento.